¿Qué de las películas? ¿Será que la misma realidad que nosotros hemos presenciado en la televisión estará ocurriendo en las películas? En la época de oro de Hollywood, los pastores eran llamados a los sets de películas para ser consultados. Como resultado de esto, películas muy famosas se produjeron como Los 10 Mandamientos, Ben-Hur, El Manto Sagrado y muchos otros. Posteriormente, otro grupo decidió llevar a la industria cinematográfica en otra dirección. Pero en 1927, antes de que esto ocurriese, Hollywood tenía el Production Code llamado el Hays Code. Era un código que decía lo siguiente: ninguna película producida rebajaría los principios morales de los espectadores. El lema de la Warner Brothers era Good Films, Good Citizenship. Buenas películas, buenos ciudadanos. Lo cierto es que este código, el Hays Code, desapareció en el año de 1966 porque nadie le hacía caso. En Movie Guide salió un artículo que decía lo siguiente: las películas son poderosas. Buenas o malas, se revuelven dentro de tu cabeza, se aprovechan de ti en la oscuridad del cinema para formar o para que practiques actitudes sociales. En resumen, el cine es propaganda. Estoy seguro que cuando tú vas y sacas una película para poderla ver y te puedas relajar, no te imaginas que podrías ser bombardeado con propaganda, con un estilo de vida o con una idea tan grande y tan poderosa que pueda afectar tu propio comportamiento. En el libro Filmmaking dice: todo lo relacionado con las películas es manipulativo. Cuando entras al teatro, estás comprando un boleto para ser manipulado. Todo el proceso es manipular algo que no era hasta que entras al teatro y entonces ocurre. En otras palabras, tú cuando compras una película o cuando la vas a alquilar, no te imaginas que estás recibiendo una cantidad de ideas y de estilos de vida. Tanto es así que si en el pasado tú no aceptabas un estilo de vida porque por alguna razón era un estilo de vida inmoral, de repente, como el resultado de ver constantemente películas donde esos estilos de vida son comunes, tú los empiezas a aceptar. Randy Selman dice lo siguiente: los que ven películas simplemente no pueden ser más que conmovidos por la fuerte influencia emocional de las imágenes a color en movimiento, acompañado por sonido estéreo. Y esto es una realidad. Al mirar películas, tú puedes llorar, tú puedes saltar de alegría, tú puedes enfurecerte por lo que estás viendo. Las películas tienen la capacidad de tener el control de tus emociones. Tom Hanks, un actor de renombre en Hollywood, dice lo siguiente en relación a las películas: la industria cinematográfica puede capturar una idea y hacerla glamorosa y apetecible, de manera que cuando la audiencia no se da cuenta, termina aceptando algo que no hubiera aceptado antes. Y el ejemplo más claro de esto es el estilo de vida homosexual que hoy en día forma parte de las vivencias en sociedades como en los Estados Unidos y en Europa. En el pasado, este grupo de personas con ese tipo de conducta no eran bien vistos ni eran bien aceptados. Hollywood se encargó de, a través de las películas, de traer este estilo de vida a un punto en el cual simplemente no se ha visto mal de ninguna manera. Es más, hoy en día es malo hablar en contra de este tipo de actitud. Lentamente las películas fueron cambiando la manera de pensar de las personas hasta poder aceptar algo que no era aceptable en el pasado y hoy día es glamoroso. Es más, inclusive para muchas personas está de moda. En su libro Church of Satan, la iglesia de Satanás, Blanche Barton, que era secretaria de Anton LaVey, el que organizó la iglesia de Satanás, luego ella se convirtió en su esposa, dice lo siguiente: hay un gran legado de escritores satánicos, productores cinematográficos, directores que han hecho sus propios pactos, se han demostrado a sí mismos que son astutos, sagaces, tienen humor intelectual mucho más allá que los mejores de su época. ¿Qué está diciendo?
Está diciendo que hay productores, hay directores que tienen su propia agenda y que ellos han hecho sus propios pactos con el maligno. ¿Qué piensan ustedes que va a ser el resultado de muchas de las películas que ellos producen? En su libro Richard Rothman dice lo siguiente: muchos productores de Hollywood se ven como soldados de las cruzadas para reformar socialmente América. Ven como su responsabilidad reestructurar la cultura basada en su propia imagen. Mientras tú vas a rentar una película para poder distraer tu mente, estás recibiendo la influencia de reformadores que están tratando de cambiar tu pensamiento, están tratando de rebajar tu moralidad y están tratando, por sobre todas las cosas, que tú cambies tu estilo de vida. La revista Rolling Stone dice lo siguiente, haciendo una cita de un productor de Hollywood. Sí, dice este productor, estoy poniendo el arte en oposición a la religión o como un reemplazo de la religión. ¿Te das cuenta cuál es la agenda? La religión es algo pasada de moda. Si tú miras algo de religión en las películas hoy día, tú no vas a encontrar un ministro del Señor predicando la palabra. Los vas a encontrar en un funeral o en un matrimonio y después de eso no existen más. No hay seres humanos que estén buscando desarrollar la vida espiritual de las personas, porque esa es una agenda que Hollywood no quiere de ninguna manera que las personas puedan llegar a comprender. Hay que sacar la religión, por lo menos el tipo de religión cristiana, de los medios de comunicación. George Lucas, uno de los grandes productores de Hollywood, que de las 10 películas más aclamadas en los Estados Unidos, fue el productor de 4, dice lo siguiente: para bien o para mal, la influencia de la iglesia, que solía ser todopoderosa, ha sido usurpada por las películas. Las películas y la televisión nos dicen la manera como debemos conducir nuestras vidas, lo que está bien o lo que está mal. ¡Qué tremenda realidad! Hoy en día no necesariamente nosotros vamos a la iglesia para obtener todas estas ideas. No, son los medios de comunicación, son las películas que nos influencian y nos dicen qué nos debemos poner, qué cosa está a la moda, cómo debemos actuar y cuál debe ser la manera en que nosotros debemos comportarnos. Ted Turner, el fundador de la cadena de CNN, menciona en relación al cristianismo. Él dice: el cristianismo es la religión de los perdedores. Empecé a perder mi fe y mientras más la perdía, más feliz me sentía. Otro productor y director, David Cronenberg, dice lo siguiente: nada es verdad, refiriéndose a las películas. La moralidad no es absoluta, es solo un constructo humano, definitivamente capaz de cambiar y ser repensado. Y luego puede ser libre para no ser ético, poder ser inmoral. Finalmente, si eres un existencialista y no crees en Dios y el juicio después de la muerte, entonces puedes hacer lo que quieras. Puedes matar, puedes hacer cualquier cosa que la sociedad considera tabú. Por eso es que en las películas tú puedes ver la muerte que ves, las violaciones y los actos más macabros, porque finalmente tú tienes la autoridad de poder hacer lo que quieras en el mundo de las películas, porque no hay reglas ni hay principios. Oliver Stone, en relación a su película Natural Born Killers, dijo lo siguiente: esta película es grandiosa, te dan ganas de salir a matar. Película trata de dos personas, un hombre y una mujer, que salen y toda la película matan y matan y matan a las personas sin ninguna razón. Lo cierto es que muchos asesinos copiaron exactamente lo que se hacía en esa película para salir y asesinar a personas sin sentido. Las películas no solo venden modas, no solamente te venden estilos o comestibles que producen millones de dólares. Su venta más grande son las ideas. Ideas que definitivamente van a ir en contra de lo que tú atesoras, de tus propios principios, de tu formación cristiana y de tu formación espiritual. Lentamente el consumo de estas ideas van a ir cambiando la manera en la que tú piensas y una vez más terminarás haciendo cosas
que tú no sabes por qué las haces, pero de alguna manera has recibido una influencia sumamente poderosa porque has adquirido un nuevo grupo de ideas y posiblemente un nuevo grupo de valores. La película Silence of the Lambs, El silencio de los inocentes, que fue presentada hace algunos años atrás, hizo un héroe del doctor Hannibal Lecter, un asesino cruel que le gustaba comer carne humana. Anthony Hopkins, el actor que hizo del doctor, quedó sorprendido por la respuesta de los fans, especialmente las mujeres que lo encontraban intrigante y sexy. ¿Se imaginan ustedes una persona que comía carne humana y que como resultado de eso obtuviese un tremendo atractivo? Yo no me puedo imaginar siendo atraído por una persona con esas características, pero parecería ser que la manera constante de recibir el bombardeo de este tipo de ideas hacen que las cosas que no aceptábamos en el pasado hoy día sean aceptadas. Otra de las áreas que ha afectado mucho la vida de las personas, según H.G. Wells, escritor y director de películas, dice él: Satanás ha venido lavando el cerebro de las personas a través de las celebridades. Vivimos en un tiempo donde las personas hacen un culto a las celebridades. Quieren vestir como las celebridades, quieren tener el corte de cabello de las celebridades, quieren actuar como las celebridades y lentamente ellos se han convertido en los modelos a ser imitados. Pero, ¿qué hay detrás de algunas de las actuaciones en las películas? Y para esto déjenme retroceder un poco en la historia, donde se originó el teatro. De acuerdo a la mitología griega, la musa era una hermandad de diosas, 9 para ser exactos, o espíritus que personifican las artes e inspiran el proceso de creación con sus gracias a través de cantos conocidos o improvisados de actuación, escritura y danza. Sócrates, en relación a la musa, menciona lo siguiente: la musa primero inspira a los hombres para que sean inspirados y poseídos. Son inspirados a decir lo que la musa quiere que digan, porque no por arte o por conocimiento dices lo que dices, sino por posesión. ¿Qué es lo que está diciendo Sócrates? Que estas musas, estos espíritus, tenían que poseer a los actores y a los cantantes para poder lograr un desenvolvimiento mejor frente a lo que ellos estaban cantando o actuando. En el libro Church of Satan, la iglesia de Satanás, Blanche Barton, la esposa de Anton Levy, el fundador de la iglesia de Satanás, dice lo siguiente: mantente constantemente abierto a los demonios que susurran a tu oído. Un antiguo significado de demonio solía ser musa, un espíritu guía que da inspiración. Aleister Crowley, en su libro Magic in Theory and Practice, Magia en Teoría y Práctica, dice lo siguiente: hay 3 métodos para invocar cualquier deidad, refiriéndose a estos espíritus. El tercer método es el dramático, tal vez el más atractivo de todos. Ciertamente tiene que ver con el temperamento del artista por su apelación a su imaginación a través de sus valores emocionales. Él sigue diciendo: en el tercer método, la identidad se obtiene a través de la simpatía. Es muy difícil para el hombre común soltarse por completo en la persona que está interpretando, pero para aquellos que pueden hacer esto, este método es incuestionablemente el mejor. ¿Quién era Aleister Crowley? Aleister Crowley, un escritor ocultista, satanista inglés, escribió muchos libros en relación a actitudes ocultistas. Aleister Crowley llegó a ser considerado el hombre más malo que existió en el mundo por la prensa de su época. Llegó a escribir un libro en solamente 3 horas, inspirado por un espíritu llamado Aiwass. En este libro, llamado El Libro de la Ley, si quisiéramos resumir el libro, él dice: haz lo que a ti te parezca, esta será la ley. En otras palabras, lo que a ti te parezca, sea bueno, sea malo,
esa es la ley que tú debes seguir. Y este hombre mencionó el hecho de que si tú dejas que los espíritus te posean, tú vas a poder lograr hacer una mejor actuación. ¿Será que esta era una idea solamente de los griegos del pasado? ¿Será que este era un concepto que Aleister Crowley, que vivió en los 1940, era utilizada solamente en ese tiempo? ¿Qué es lo que dice Kevin Bacon, un actor de la actualidad? Dice lo siguiente: parte de la actuación tiene que ver con soltarse en un momento y dejar que el caos o la musa venga, entre y que ocurra orgánicamente. Recuerden, musa era otro nombre para referirse a demonio en el pasado. ¿Qué está diciendo Bacon? Que tú tienes que dejarte poseer por este espíritu para que tú puedas hacerlo orgánicamente, o sea, dejar que tu cuerpo entre esta entidad para que tú puedas realizar una mejor actuación. Otro actor que hace uso de este método es Keanu Reeves. Él dice que trata de comunicarse con su musa y ocurre lo que él llama demon rides, viajes demoníacos, cuando está él actuando. Shirley MacLaine, actriz, dice lo siguiente en relación a este método de dejar que los espíritus posean a las personas en la actuación. Dice: había visto muchos mediums y canalizadores. De paso, canalizadores es la palabra moderna para referirse a las personas que entran en contacto con seres muertos o espíritus para traerlos al presente. Ella dice: había visto muchos mediums y canalizadores durante los últimos años. Decidí aplicar lo mismo al negocio del entretenimiento. Yo simplemente canalizo el personaje que habíamos creado. Permito que el personaje se posesione de mí. Confié que la magia funcionaría. La canalización y la inspiración se convirtieron en una sola. Robin Williams, actor, comediante, también hace uso de esta metodología. Él dice: sí, literalmente es como una posesión. De repente estás adentro, sientes esta energía que te hace seguir. Sigue diciendo: pero hay también ese algo. Es una posesión. En la antigüedad te hubieran quemado por ello, pero hay algo energizante al respecto. Quiere decir, es donde eres totalmente el Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, donde realmente te puedes convertir en esta otra persona. El Dr. Jekyll era un doctor bueno durante el día y se convertía en un asesino en la noche. Y eso es lo que está mencionando Robin Williams, que cuando esta entidad te posee, tú te puedes convertir en uno o en otro de estas personas. La revista El Examiner, en relación a lo que Robin Williams mencionaba, dice que él admite ser poseído y siempre consulta para hacer un papel. Y dice: dime, ¿hago o no hago el papel? A su espíritu guía. Leonardo DiCaprio, página 50, según su biógrafa, dice: Leo es como un medium. Abre su cuerpo y su mente para recibir mensajes que vienen de la vida de otra persona. El actor Denzel Washington, comentando su actuación en la película Glory, dijo lo siguiente: básicamente lo que hice fue ponerme de rodillas y comunicarme con los espíritus. Y cuando salí, yo estaba en control. Fue una escena poderosa. Yo no podría haber actuado eso. Jonathan Demme, director de la película Beloved, donde Oprah Winfrey es la actriz principal, dijo: Oprah me explicó cuando nos conocimos por primera vez que era su meta e intención canalizar el espíritu de Margaret Garner. Esta infusión de humanidad para actuar hechos pasados es la razón hasta cierto grado de su impresionante alquimia, el sorprendente abandono de sí misma en su actuación en la película Beloved. Oprah mencionó en relación a su propia película lo siguiente: le pido a mi cuerpo que sea el portador de los espíritus de aquellos que han venido antes de mí, de una manera que sea más significativo para el personaje. Trato de quedar vacía y dejar que el espíritu me habite.
Oprah Winfrey es la mujer más influyente que hay en los Estados Unidos y tiene una teleaudiencia diaria de 45 millones de personas, sin contar las personas que ven su programa fuera de los Estados Unidos. Halle Berry, entrevistada por Oprah sobre su actuación en la película Dorothy Dandridge, mencionó: había muchos momentos en el set cuando una aura extraña se posesionaba no solo de mí. Otros me decían: ella está contigo hoy. La puedo sentir. Frecuentemente sentí que su espíritu aparecía para agradecerme y guiarme. Halle Berry estaba interpretando a una mujer que había trabajado en los medios de comunicación, que había muerto y que su espíritu se le presentaba para poderle ayudar en su interpretación. Otra actriz conocida de Hollywood, Winona Ryder, dice: mi abuela todavía vive y tiene muchas cartas y fotos de parientes. Hay una de un pariente en particular que tenía mi edad cuando murió. Era una violinista y actriz y se parecía mucho a mí. He tenido este sentimiento por los últimos 8 años, que ella se halla guiándome y ayudándome en mis actuaciones. Un caso reciente de alguien utilizando este método de dejar que la musa, que estos espíritus se posesionen para lograr una mejor actuación, es el actor Heath Ledger. Y en una publicación salió con el título Ledger obsesionado con el Joker. Heath Ledger, actor australiano que murió trágicamente por una sobredosis accidental en enero, fue advertido de haberse obsesionado con el personaje de Joker de la película The Batman: The Dark Knight. Una fuente dijo a Fox News: Heath rehusaba hablar con nadie fuera de su personaje. Si tratabas de comunicarte con él normalmente aparte del Joker, simplemente te ignoraba. A menudo venía al set aún en sus días libres, lo cual asustaba a todas las personas. Hacia el final de la película fue advertido por muchos que había ido demasiado lejos, pero era como que no se podía comunicar más con aquellos que se preocupaban por él. Ledger se encerró en un apartamento durante todo un mes antes de hacer el papel del Joker, quien él describió como un payaso psicótico asesino de masas. Ledger también admitió que tenía problemas para dormir mientras filmaba la película, por el cual comenzó a tomar pastillas prescritas de Ambien. Fuentes en el set de Imaginarium of Dr. Parnassus, la película que Ledger se hallaba filmando cuando murió, también dijeron que el actor no podía salirse del personaje y parecía haber perdido el sentido de quién era, según información de Stuff de Nueva Zelanda. Ledger le dijo al New York Times que tenía problemas para dormir mientras interpretaba el papel del Joker. La semana pasada probablemente dormí un promedio de 2 horas por noche, mencionó. Algunos han conjeturado que Ledger se abrió a una entidad demoníaca para interpretar mejor al Joker y que al final le fue imposible escapar. Ledger parece haber estado tan atormentado que le dijo al Times: no podía dejar de pensar, mi cuerpo estaba exhausto, mi mente todavía continuaba. Dijo que tomaba medicinas para apaciguar el malestar, pero que solo le duraba 1 hora, según The Associated Press, de enero 23 del 2008. ¿Qué fue lo que finalmente ocurrió con este joven actor australiano? De manera que él pudiese hacer la mejor interpretación de este personaje, el Joker, llamado el Guasón, se dejó poseer por esta entidad. Cuando uno mira la escena sobre la participación de Ledger en esta película, y tuve la oportunidad de ver simplemente un corto, uno puede ver la intensidad de este personaje demoníaco actuando a través de este actor. Tanto así que lo llevó finalmente a la muerte. Grace Catalano, en su libro Leonardo DiCaprio, en la página 84, menciona abiertamente la influencia demoníaca
con algunos de estos actores. Ella dice, con Leo puedes ver hasta 30 personas salir de él en un mismo día. En Movie Line, en relación a Keanu Reeves, dice, es un tipo muy complejo, con muchos demonios en él, y yo estaba tratando de utilizar eso, mencionó el director de la película en la cual Keanu Reeves actuó en el Matrix, la película que lo hizo muy famoso. Otro actor que reconoce la influencia satánica en su vida es Johnny Depp, conocido por su película Pirates of the Caribbean, Los Piratas del Caribe. Él dice, sé que tengo demonios, algunas veces soy 30 personas diferentes. No solamente la influencia de estos espíritus, de esta musa, de estos demonios, se nota en los actores de hoy día, sino también está ocurriendo en las personas que escriben los libretos para estas películas. Una de las películas que uno menos puede pensar, o una de estas series que uno podría pensar que no ocurriría eso, es en la vida de Michael Landon, el productor de la serie La Familia Ingle o The Little House on the Prairie. Él dice lo siguiente, he sentido la presencia de mi padre conmigo iluminando mi memoria. En verdad he escuchado a mi padre hablarme desde otra dimensión, llenando mi mente con las palabras correctas. La historia venía tan rápido y estaba tan bien hecha que en 3 días el libreto estaba completo. Impresiona que este hombre que produjo un programa aparentemente familiar, el libreto era producido por su padre, que ya se encontraba muerto. Otro escritor inglés, Alan Moore, autor del libro V for Vendetta, convertido en película, declara que al escribir su libro estuvo en contacto con un espíritu especialista en matemáticas y en artes visuales. ¿Te has puesto a pensar por qué las imágenes en la televisión y en las películas te impresionan tanto? No me había nunca puesto a pensar que pudiesen existir malignos tratando de impresionar la mente de las personas a través de imágenes tan impactantes que cuando finalmente una persona llega a la iglesia siente que la iglesia es aburrida. En algún momento, conversando con un grupo de jóvenes, me dijeron, si tan solo las cosas que vemos en las películas, nosotros pudiésemos de alguna manera verlo dentro de la iglesia, ¿cuán diferente sería la iglesia? Si en algún momento te sientes aburrido en la iglesia, es porque de alguna manera estás consumiendo imágenes que están impresionando tu mente a tal punto que no te están dejando la oportunidad de poder captar el mensaje simple que tú estás recibiendo en tu iglesia. Stephanie Meyer, autora de la serie de libros Twilight, Penumbra en español, cuenta, desperté el 2 de junio de un sueño muy vívido. En mi sueño 2 personas estaban teniendo una conversación intensa en un bosque. Una de estas personas era una chica normal. La otra persona era fantásticamente hermosa y era vampiro. Estaban discutiendo las dificultades que se estaban enamorando. El vampiro era atraído al olor de su sangre y estaba teniendo dificultades para contenerse de matarla. Inmediatamente escribí tan solo lo que podía recordar, llamando a los personajes él y ella. Meyer menciona que después de recibir los sueños reveladores, escuchaba voces intensas en su cabeza que no se detenían hasta que ella escribiera. Bella y Edward, el vampiro, fueron literalmente voces en mi cabeza. Simplemente no se callaban. Me quedé hasta tarde tratando de escribir todo lo que se hallaba en mi cabeza y luego iba a la cama exhausta, solo para que otra conversación se iniciara en mi cabeza. Las series de televisión y las películas de Hollywood reflejan las creencias espirituales de aquellos que las producen y, como ya hemos visto, muchos de ellos están alineados con las fuerzas del enemigo con el propósito de tomar el control de tu mente.
Desafortunadamente, muchos jóvenes adventistas no han sido inmunes a la influencia satánica de los programas de televisión y de las películas. Muchos jóvenes adventistas diluyen las enseñanzas de la Biblia a través del consumo permanente de programas de televisión y películas que matan su posibilidad de acercarse a Jesús para llegar a ser espirituales. ¿Qué dice Elena de White en relación a esto que nosotros hemos estado compartiendo? Entre los más peligrosos lugares de placer se encuentra el teatro. En vez de ser una escuela de moralidad y virtud, como se pretende a menudo, es el semillero de la inmoralidad. Estas diversiones fortalecen y confirman los hábitos viciosos y las propensiones pecaminosas. Los cantos viles y los ademanes, las expresiones y la actitud lascivia depravan la imaginación y degradan la moral. Todo joven que asista habitualmente a estos espectáculos se corromperá en sus principios. No hay en nuestra tierra influencia más poderosa para envenenar la imaginación, destruir las impresiones religiosas y embotar el gusto por los placeres tranquilos y las sobrias realidades de la vida que las diversiones teatrales. El amor por estas escenas aumenta con cada asistencia, como el deseo de bebidas embriagantes se fortalecen con su consumo. La única conducta segura consiste en huir del teatro, del circo y de otros lugares de dudosa reputación. Hogar Cristiano, página 469. Sigue diciendo, esta es una época en que la corrupción abunda por doquier. La concupiscencia de los ojos, las pasiones corruptas se despiertan por la contemplación y las lecturas. El corazón se corrompe por la imaginación, la mente se complace en la contemplación de escenas que despiertan las pasiones más bajas. Estos cuadros viles, mirados con una imaginación contaminada, corrompen la moralidad y preparan a seres humanos engañándose, infatuados, para que den rienda suelta a las pasiones concupiscentes. Luego siguen pecados, crímenes que arrastran a seres creados a la imagen de Dios al nivel de las bestias y los hunden al fin en la perdición. El Hogar Cristiano, página 371. En Testimonios, el tomo 4, en la página 44, ella dice, la presunción es una tentación común y a medida que Satanás ataca a los hombres con esto, él obtiene victoria 9 de cada 10 veces. La presunción no es otra cosa que involucrarse en actividades peligrosas creyendo de que porque yo estoy bien o porque asisto a la iglesia o porque tengo un alto nivel de espiritualidad, a mí no me va a ocurrir. Pero ella dice que esta es una tentación y de cada 10 veces que una persona entra en un terreno peligroso, termina siendo vencido 9 veces. ¡Qué tremenda advertencia! ¿Qué nos dice la Biblia en relación a lo que nosotros hemos venido estudiando? Eclesiastés capítulo 11, versículo 9 dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Sobre todas las cosas que tú haces, que yo hago, Dios nos va a juzgar, sea bueno y sea malo. Otro versículo muy hermoso dice, entenderé el camino de la perfección. Cuando vengas a mí en la integridad de mi corazón, andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Salmo 101, 2, 3, 4 y 7. Primera de Corintios 10, 20 nos muestra un área que no siempre hemos tomado en cuenta.
Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y yo no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que en el pasado habían cosas que se sacrificaban a los demonios, pero que estas cosas, los que eran cristianos no debían participar de ellos. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy día? Muchos de estos programas de televisión, muchas de las películas están siendo sacrificadas a los demonios porque muchos de estos demonios están actuando en ellas. Y no podemos nosotros participar de ellas porque si participamos de ellas terminaremos provocando a celos al Señor. Y el Señor es mucho más fuerte que cualquiera de nosotros. Finalmente, quiero dejar este versículo en la mente de cada uno de ustedes. Santiago, capítulo 4, versículos 7 al 8, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Son todas las películas malas? ¿Son todos los programas de televisión malos? ¿Tenemos que salir en este momento y destruir nuestros televisores? No. Lo que nosotros queremos es llegar a tener un alto grado de discernimiento para poder saber escoger aquellas cosas que nosotros vamos a ver. Y la única manera de poder escoger, la única manera de poder tener un criterio que nos ayude a tener la mente de Cristo y que nos ayude a hacer la voluntad de Dios, es llegar a tener un relacionamiento diario y permanente con Cristo Jesús a través del estudio de su palabra. Estoy hablando de tener un culto personal. Si tú todos los días tienes un culto personal con el Señor, si tú todos los días buscas agradarle a Él, en el momento que tú vayas a buscar algo para entretenerte, tendrás en cuenta que aquello que tú vas a mirar ¿le va a agradar a Él o no le va a agradar a Él? ¿Te va a ayudar espiritualmente o te va a traer abajo? Y finalmente, hazte una pregunta muy simple. La película que vas a ver, el programa de televisión que vas a ver, ¿será que lo podrías ver si Jesús estaría sentado a tu lado? Que Dios te bendiga. Que a través de la información que nosotros hemos compartido, tú puedas tomar la mejor de las decisiones. Estamos cerca de la segunda venida de Cristo. Es tiempo de dejar las acechanzas y las artimañas del enemigo para poder alinearnos con las fuerzas del Señor, para poder lograr esta victoria, pero solamente si nosotros lo hacemos en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.